les brinda la más cordial de las bienvenidas al desarrollo del importante diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal. Importante diplomado que impulsa el Instituto Legal Educativo de destacados profesionales, especialistas en Derecho Penal y Procesal Penal a nivel internacional, nacional y local, desarrollan instituciones en este importante diplomado. En este escenario, el día de hoy ya nos acompaña a nivel de nuestra plataforma destacado doctor Juan Carlos Zambrano Rodríguez. Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, empezamos definiendo qué se debe entender por valoración probatoria o valoración de la prueba. Y tenemos doctrinariamente al profesor Ferrer Beltrán, quien nos dice que el objetivo de la valoración de la prueba es determinar el grado de corroboración que el material probatorio aporta a cada una de las posibles hipótesis fácticas en conflicto. Tenemos a Bellán Gastón, que básicamente nos dice que la valoración de las pruebas es el juicio de aceptabilidad de las informaciones aportadas al proceso mediante los medios de prueba. Ya habíamos visto el día de ayer cuáles eran estos medios probatorios, que habíamos dicho que son los vehículos a través de los cuales se incorpora los medios o las fuentes de prueba al proceso penal y estos al juicio oral para ser actuados y ser valorados. Habíamos visto que los medios de prueba eran prueba testifical, la prueba documental, la pericial y la prueba o la evidencia cuando se trata de objetos, por ejemplo. Y podemos concluir de que la valoración es el juicio de aceptabilidad o de veracidad de los resultados probatorios y la valoración constituye el núcleo de razonamiento probatorio. Entonces, básicamente lo que se trata en este tema de valoración de la prueba es qué valor le va a otorgar el juez a cada uno de los medios probatorios. Y si estos medios probatorios sirven de manera adecuada para probar un hecho determinado, sirven para probar lo que es objeto de prueba. Luego seguimos y tenemos dentro de la valoración probatoria dos sistemas. Tenemos un sistema legal o tasado o de la tarifa legal y tenemos un sistema de libre convicción o sana crítica. El sistema legal o de prueba tasada que se aplicaba básicamente en el sistema inquisitivo. En el sistema inquisitivo se aplicaban valores ya establecidos por la propia norma. Vale decir que la propia norma ya establecía un valor que se le debía dar a ciertos medios probatorios. Por ejemplo, se decía de que la condena con plena o con prueba semiplena, por ejemplo, no se podría dar. En ese caso, se tenía que absolver. También establecía de que con prueba plena se podía condenar. De la misma manera, la legislación en el sistema inquisitivo, en el Código de Enjuiciamiento, establecía de que la declaración, por ejemplo, de dos testigos, ¿no es cierto?, presenciales, más el cuerpo del delito, por ejemplo, en un delito de homicidio o asesinato, constituían prueba plena. También se decía de que un testigo sin corroboración no tendría valor o tendría el valor de prueba semiplena. Y es así que la norma o la propia legislación otorgaba un valor a determinados medios probatorios. ¿Qué es lo que se concluye de este sistema de la prueba tasada o prueba legal? Simplemente el juez básicamente hacía una operación pues matemática, ¿correcto? Una operación matemática de establecer qué valor tiene un testigo, qué valor tienen dos testigos,
si ese testigo ha brindado una versión que tiene corroboración o no tiene corroboración, y entre otros. Entonces, respecto a ello, hacía que el juez simplemente aplicaba lo que establecía la norma y determinaba la responsabilidad o no de una determinada persona. Luego tenemos el sistema de la libre convicción o de la sana crítica. El sistema de la libre convicción o de conciencia es básicamente aplicado en el sistema anglosajón, en el sistema de jurados. Nuestro sistema, o nuestro sistema del Código Procesal Penal actual se basa en la valoración de la sana crítica. Nuestro sistema es de la sana crítica. En este sistema de valoración de la sana crítica, tenemos ciertas reglas que tenemos que tomar en consideración. Y tenemos reglas que establece nuestra norma procesal respecto a la valoración. Primero, el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal establece lo siguiente: que todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Y dos, que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Entonces, bajo esta normativa, se entiende que todo medio probatorio incorporado, respetando el procedimiento establecido a nivel legal y a nivel constitucional, va a ser factible de valoración probatoria. Y todo aquel medio probatorio que ha sido incorporado de manera ilegal y legítima, evidentemente el juez tiene la posibilidad inclusive de poder desecharlas o no valorarlas. Pero en un primer momento, el juez no admitirá dichos medios probatorios por vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales, porque estaríamos hablando de prueba ilícita o prueba prohibida. La prueba ilícita nace de un acto de investigación y la prueba que se obtenga o la fuente que se obtenga de ese acto de investigación ilegal o ilícita se convierte en prueba prohibida. Por ejemplo, si tenemos un acto de investigación respecto a un levantamiento del secreto de las comunicaciones o a la interceptación telefónica o a cualquier otro acto de investigación. El acto de investigación sin autorización judicial, por ejemplo, un allanamiento, y que se obtenga información a través de ese acto de investigación, ese acto es un acto ilícito del cual se adquiere prueba ilícita. Pero esa prueba, que puede ser fotografías o videos, se convierte en un medio probatorio prohibido. Por lo tanto, ese medio probatorio prohibido va a ser excluido del material probatorio y por lo tanto no va a entrar a nivel de juicio a ser actuado y mucho menos a ser valorado por el juez. Luego tenemos el artículo 158 que establece que en la valoración de la prueba el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados. Entonces, son tres supuestos en los cuales se tiene que basar una decisión judicial. Se tiene que observar la lógica, se tiene que observar la ciencia, se tiene que observar las máximas de experiencia y a través de ello llegar a una conclusión coherente, razonable, para poder determinar la responsabilidad o no de una persona. En el segundo supuesto, en los casos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas,
solo con otras pruebas que corroboren su testimonio se podrá imponer al imputado una medida de coerción o dictar en su contra sentencia condenatoria. Entonces, en testigos de referencia, que sabemos que son testigos que no han presenciado de forma objetiva un hecho, no son testigos directos, evidentemente, sino son testigos de referencia o testigos de oídas, como llama la doctrina, evidentemente se requiere que exista elementos o medios probatorios que corroboren o por lo menos refuercen esa información que ha brindado este testigo de referencia. ¿Para qué? Para que alcance una manifestación o un alcance probatorio sólido, un alcance probatorio reforzado, y de esa manera poder generar la imposición de una medida de coerción, como puede ser la medida de coerción personal, en este caso la prisión preventiva, o generar convicción para dictar una sentencia condenatoria. Y tercero, que la prueba por indicios. La prueba por indicios requiere que el indicio esté probado. Segundo, que la inferencia esté basada en reglas de la lógica, la ciencia o las máximas de la experiencia. Y tercero, que cuando se trate de indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes y convergentes, así como que no se presenten contraindicios consistentes. En la prueba por indicios, básicamente es una forma de probar también la responsabilidad de una persona a falta de prueba directa. La prueba indiciaria, también llamada prueba indirecta, requiere de hechos o indicios, pero indicios probados, que a través de un puente inferencial, aplicando la lógica, aplicando las máximas de la experiencia o aplicando la ciencia, se pueda llegar a un hecho indicado, que es el hecho desconocido. Por ejemplo, si yo tengo un caso de homicidio, pongámosle de homicidio. Juan mató a Pedro, pero no tengo, por ejemplo, una grabación donde efectivamente se pueda visualizar de que Juan mató a Pedro, que sería lo más fácil y que sería lo más contundente para dictar sentencia condenatoria, evidentemente. Esa es una prueba directa. O que Juan mató a Pedro y le vio Juana, por ejemplo. Juana vio que Juan mató a Pedro. Es un testigo directo que vio el hecho cuando Juan mató a Pedro. Testigos directos, prueba directa, prueba objetiva. De igual manera, la cámara que presenció que Juan mató a Pedro. En ese tipo de prueba no hay mayor problema. El problema se presenta cuando no existe prueba directa. Por eso es lo relevante de la prueba indiciaria, que se tiene que llegar a través de inferencias. Y así como se aplica en la prueba directa la lógica, la ciencia o máximas de experiencia, en la prueba indiciaria, de la misma forma, también se aplica estos criterios o estos supuestos. Por ejemplo, si yo tengo como hechos base o hechos indiciarios o indicios corroborados, en el caso que les he puesto, de que Juan mató a Pedro. Tengo un testigo que refiere que vio a Juan salir de la casa de Pedro. Ahí tengo un indicio. Si bien es cierto, no es una prueba directa del hecho del homicidio, pero es un indicio. ¿Qué indicio? Un indicio del lugar, de presencia del lugar. Otro. Luego, veo o existe cámaras que ven a Pedro, o a Juan, perdón, salir corriendo de la casa de Pedro.
de la misma manera, indicio de lugar. Luego, por declaración testimonial de otro testigo, refiere de que Juan y Pedro tenían problemas por ciertas circunstancias y que existía, por ejemplo, odio. En ese caso, existe indicio de motivación, de móvil, por el cual pudo haberlo matado. Tenemos la necropsia en el cual el médico o el perito concluye que presenta cortes por objeto punzocortante. Y tenemos la declaración de testigo que vio a Juan salir con un cuchillo. Entonces, estos indicios, evidentemente, correlacionados, indicios convergentes, plurales, podrían determinar la responsabilidad de Juan. Por eso es que la Corte Suprema establece de que los indicios primero tienen que ser plenamente corroborados, tienen que ser plurales y estos indicios plurales tienen que ser convergentes. Porque no es suficiente que sean plurales, no es suficiente de que se tenga varios indicios, indicio de presencia del lugar, indicio de móvil, indicio de criminalidad, entre otros indicios, sino que estos indicios tengan o que converjan, que tengan interrelación entre ellos, que uno se complemente con el otro y así sucesivamente. Y de esa forma generar la valoración de prueba indiciaria y pueda generar certeza probatoria y pueda, por lo tanto, enervar la presunción de inocencia. Entonces, de esa manera se practica o se colige la prueba indiciaria. Y tercero, que cuando se trate de indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes y convergentes. Eso ya lo habíamos dicho. Y de que no exista contraindicios consistentes. Porque si existen indicios consistentes, esto evidentemente puede destrozar la prueba indiciaria ya colegida por el juzgador. Porque es lo mismo con la prueba directa. En la prueba directa se tiene medios probatorios y por la defensa se tiene pruebas de descargo. Y por lo tanto se tiene que verificar que las pruebas de cargo tienen mayor relevancia que las pruebas de descargo. Porque si fuera de lo contrario, que las pruebas de descargo tienen mayor mérito, evidentemente ello acarrearía una absolución. De la misma manera se maneja la prueba indiciaria. Si bien es cierto, existen indicios, existe inferencia para llegar a hechos desconocidos o al hecho indicado, como lo denomina la doctrina, de la misma manera, si existe contraindicios, estos contraindicios pueden restarle valor a estos indicios. Y por lo tanto, también es posible, evidentemente, que exista sentencias absolutorias por estos contraindicios. Luego tenemos el artículo 160 que establece la confesión. ¿Y cómo se debe valorar la confesión? Dice que debe consistir en la admisión, o que consiste en la admisión por el imputado de los cargos o imputación formulada en su contra. Y solo tendrá valor cuando, primero, esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción. Y esto es claro. No solo basta de que el imputado acepte o declare haber cometido el delito, porque si no existe otros elementos de corroboración, evidentemente esta declaración o esta confesión no cobraría valor y no sería suficiente para poder dictar sentencia condenatoria. Si Juan dice, yo maté a Pedro, pero no existe por lo menos testigos, no existe el certificado médico legal, por ejemplo, si es que manifestaron de que
estuvieron peleando, pero sin embargo Juan no tiene ninguna lesión, eso evidentemente descarta de que efectivamente hubo una pelea, porque lo normal y por máximas de experiencia es que cuando uno intercambia golpes o se pelea, que presente algún tipo de lesión. En este caso, Juan no presenta ningún tipo de lesión, por lo tanto, eso descartaría, en cierta forma, de que hubo un enfrentamiento entre Juan y Pedro. Entonces, eso evidentemente tiene que estar corroborado. Si yo digo que Juan mató, otros elementos de convicción que permitan inferir que efectivamente pasó de esa manera. Segundo, que sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas. Pues que no esté loco, que no esté drogado, que no esté bajo los efectos del alcohol. Entonces, que esté, se hablaría del quebrantamiento del derecho de defensa, si es que no está su abogado, evidentemente, y no tendría pues valor de confesión la declaración del imputado si no se realiza bajo lo establecido por la norma. Presencia del juez o del fiscal y básicamente para garantizar su derecho de defensa, su abogado defensor. Y cuarto, de que sea sincera y espontánea la confesión. Luego tenemos el artículo 393 que establece que el juez penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas de forma individual y luego a examinarlas de forma conjunta. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de experiencia y conocimientos científicos. Entonces, primero lo que hace el juez es analizar cada medio probatorio que ha sido actuado. El certificado médico legal, de forma independiente, lo analiza, cuál es el aporte probatorio o el valor individual de ese certificado médico, el acta de constatación fiscal, de la misma manera, cuál es el contenido, cuál es el aporte probatorio de ese acta, una pericia psicológica, el examen del perito, una pericia balística, un peritaje grafotécnico, la visualización de cámara GESE, la visualización de cámaras en cualquier otro delito. Entonces, cada prueba, cada medio probatorio que ha sido incorporado de forma legítima y que ha sido actuado a nivel de juicio, el juez tendrá que valorar de manera individual y dar el aporte probatorio de ese medio. ¿Qué aporta el certificado médico legal? Acredita de que Juan sí golpeó a, o de que Pedro sí presenta lesiones. Lesiones en la cabeza, lesiones en el cuello, lesiones en la pierna. Eso acredita ese certificado médico legal. Y así por el estilo, todos los medios probatorios que han sido incorporados de forma legítima al juicio. El artículo 394 establece la motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que dan por probadas o improbadas y la valoración de la prueba que sustenta con indicación del razonamiento que lo justifique. Entonces ahí obviamente se dará las razones por las cuales el juez da por probado ciertos hechos y no da por probado otros hechos. En ahí se tendrá que analizar cuál ha sido la teoría del caso o los hechos expuestos por la defensa y cuáles han sido los hechos que ha postulado Fiscalía que iba a probar y no han sido probados. Entonces, el juez realizará un cotejo probatorio de hechos y pruebas. Este hecho ha sido probado con tal prueba. Este hecho ha sido probado con otra prueba. Y así sucesivamente hasta llegar a la plena convicción de que efectivamente se ha demostrado la responsabilidad de una persona o no se ha demostrado dicha responsabilidad.
En las reglas de la sana crítica tenemos principios o reglas de la lógica. Habíamos dicho que son 3 supuestos que se tiene que observar cuando aplicamos este sistema de valoración de la prueba. Principios o reglas de la lógica, máximas de experiencia y los conocimientos científicos. Estos principios o reglas de la lógica se dividen en 5. Tenemos el principio de identidad, el principio de contradicción, principio del tercero excluido, principio de razón suficiente y principio de verificabilidad. El principio de identidad lo que establece es que un supuesto o un juicio es idéntico cuando tiene una plena correspondencia. Porque lo que busca todos estos principios de la lógica es pues la búsqueda de la verdad. Es ayudar a que se encuentre o a que se busque lo verdadero de la valoración. Entonces, el principio de identidad es, si es que un juicio tiene una debida correspondencia, se establecerá que este juicio es verdadero. Ahora, el principio de contradicción. Este principio de contradicción nos dice de que no se puede afirmar y negar respecto de algo una misma cosa al mismo tiempo. Según este principio, tenemos que una misma cosa no puede ser y no ser a la vez. Y bajo este mismo criterio, por ejemplo, no se puede afirmar y negar algo. Si se establece una premisa, esa premisa es verdadera o es falsa. No puede ser los dos al mismo tiempo. Si yo digo que Juan mató a Pedro, luego no puedo concluir que Juan no mató a Pedro. Existe uno o existe el otro. No puede existir los dos a la misma vez. Luego tenemos el juicio o el principio del tercero excluido. El juicio o el principio del tercero excluido está referido básicamente a que dos juicios que se niegan, uno necesariamente tiene que ser verdadero. Y se sostiene la verdad de uno y la falsedad de otro. Entonces, si yo concluyo de que Juan mató a Pedro y tengo la otra premisa o el otro juicio de que Juan no mató a Pedro, evidentemente tengo que sostener uno de ellos. Y uno de ellos, evidentemente, tendrá que tener correlación y cotejo probatorio. Si Juan mató a Pedro, tendré los medios probatorios que acreditan dicha hipótesis, y si Juan no mató a Pedro, también tendré los medios probatorios que acrediten dicha hipótesis. Por lo tanto, uno es verdadero y el otro es falso. Entre ellos existe la exclusión. Por lo tanto, con la afirmación de uno, excluyo evidentemente al otro. Luego tenemos el principio de razón suficiente. Este principio que establece que entre las reglas de la lógica y las reglas de la experiencia y la ley de la razón suficiente se formula que para considerar que una proposición es completamente cierta, ha de ser demostrada y ha de conocerse las razones suficientes que llevaron a dicha conclusión. Por lo tanto, si yo afirmo de que un hecho ha pasado, tendré que sustentar y reforzar por qué de dicha afirmación. Tendré que complementar con otros supuestos o con otros razonamientos, por lo cual yo considero que ese juicio que ha realizado es verdadero o tiene corroboración. Y por último, el principio de verificabilidad. El principio de verificabilidad determina
o trata de verificar si la motivación de la decisión en general y el juicio de valor emitido sobre los medios probatorios y el material fáctico en particular están lo suficientemente fundados para que la motivación y la valoración se consideren correctas. Luego tenemos las máximas de la experiencia. En estas máximas de la experiencia, evidentemente es un tema doctrinario en donde se tiene que establecer comportamientos genéricos o comportamientos que la persona o una persona promedio realiza cotidianamente. Entonces se entiende por máximas de experiencia que está conformado por el número de conclusiones extraídas de una serie de percepciones singulares pertenecientes a los más variados campos del conocimiento humano, consideradas por el juez como suficientes para asignar un valor a los medios probatorios. Entonces, en las máximas de experiencia, que son comportamientos genéricos y que el juez las aplicará, por ejemplo, en prueba indiciaria o en prueba directa, para concluir un determinado razonamiento o para poder inferir un determinado argumento. Entonces, lo que puede ser máximas de experiencias para uno, puede ser que no sea máximas de experiencias para otro. Por eso es que se exige que cuando se tenga que motivar o valorar los medios probatorios, se tenga que realizar un reforzamiento en esa inferencia o en esa aplicación de máximas de experiencia. ¿Cuál es el argumento que me permite a mí afirmar que esas máximas de experiencia, por ejemplo, no son o no es equivocada, o de que en todos los casos no se presenta de esa manera? Entonces, el juez tendrá que reforzar y decir de que por máximas de experiencias se concluye una cosa. ¿Por qué? Porque en otros casos se ha fallado de la misma manera o se ha visto en la realidad de esta forma. Ustedes recordarán el tema o el caso que se llevó en Lima respecto a un caso de violación sexual. Este caso mediático por el tema de la difusión que ha tenido en los medios de comunicación respecto a aceptar de que la agraviada supuestamente ya había tenido la intención de mantener relaciones sexuales. Entonces la sala concluye de que porque llevaba una ropa interior con encaje, se concluye de que la agraviada ha permitido o que el acceso carnal ha sido consentido. Por lo tanto, bajo ese argumento, se le ha absuelto al imputado. Sin embargo, en este caso en concreto, lo que se presenta es un problema en el elemento normativo. Porque cuando uno realiza una motivación o una decisión judicial de responsabilidad o no, lo que hace básicamente es la aplicación de silogismos. Un silogismo básico que está estructurado, por ejemplo, como todos ustedes deben haber leído, en temas de lógica se tiene una premisa mayor y una premisa menor y una conclusión. En la premisa mayor, básicamente, que es el tema de premisa normativa, y la premisa menor, que es el tema fáctico que se presenta en la realidad. ¿Correcto? Por ejemplo, en un tema normativo, y el tema normativo deben entender que no solo está referido,
¿ya? No solo está referido a la norma, no solo está referido, por ejemplo, en materia penal, al tipo penal. Un ejemplo, tenemos el artículo 106 que establece el delito de homicidio. El delito de homicidio que dice el que mata a otro será sancionado o será penado con una pena de 6, no menor de 6, ni mayor a 20. Entonces, el elemento normativo está conformado por por un supuesto fáctico y una consecuencia jurídica. La narración fáctica y consecuencia jurídica, que es la pena. Esa es la premisa mayor. La premisa menor es el hecho ocurrido en la realidad. Por ejemplo, Juan mató a Pedro, ese es un hecho real. Y lo que se hace es una subsunción al elemento normativo. El elemento normativo es el tipo penal del 106, homicidio. Entonces, ¿cómo se hace la inferencia? Si Juan mató a Pedro y el elemento normativo me establece el que mata a otro será sancionado, ¿cuál es la conclusión lógica? De que Juan será sancionado con una pena no menor de 6 ni mayor a 20. Esa es una estructura básica del silogismo que debe realizar todo operador jurisdiccional para llegar a una conclusión correcta. Sin embargo, se presenta, como les decía, que no solo se considera elemento normativo a lo que está taxativamente en la norma, en la ley, sino también es elemento normativo las máximas de la experiencia, es elemento normativo la jurisprudencia. Y por lo tanto, en este caso del caso de la violación sexual, el elemento normativo era las máximas de la experiencia, que por máximas de experiencia se entiende que una persona que va con ropa interior con encaje tiende a mantener relaciones sexuales. Entonces pongámosle de que Juana llevaba ropa con encaje. Por lo tanto, la conclusión, ¿cuál es? De que Juana tenía la intención de mantener relaciones sexuales. Por lo tanto, el juez concluye de que las relaciones o la denuncia que había interpuesto Juana, es un ejemplo, no encuadraba en el elemento normativo, que por máximas de experiencia no era pues violación sexual, porque si había permitido o había prestado consentimiento, no existía violación sexual. Entonces, más o menos, ese es el razonamiento que se tiene que realizar para adoptar una decisión judicial. Y las reglas de la ciencia o conocimiento científico establece la exigencia de racionalidad, de controlabilidad y de justificación de razonamiento probatorio del juez. Determinan que deba concurrir a la ciencia, o sea, conocimientos que forman parte por fuera del derecho y que se caracterizan por la peculiar aceptabilidad debida al hecho de que resultan de las investigaciones y búsquedas. El conocimiento científico básicamente está referido a prueba pericial, como por ejemplo en los temas de ADN, ¿no? En los temas de ADN es conocimiento científico. Certificados médicos que tienen apoyo pues médico, ¿no? De los peritos, quienes van a juicio y explican cómo es que llegaron a determinadas conclusiones. El tema de una pericia de absorción atómica que permite conocer si una persona ha disparado o no ha disparado, ¿no? Por los restos que se hallan en las manos o en la ropa. Luego tenemos el examen que debe realizar el juez para determinar o darle cierto valor a los medios probatorios que se actúan en el juicio oral. Ya habíamos hablado de pruebas
o de valoración individual y también de valoración conjunta de la prueba. En la valoración individual de las pruebas se tiene cuatro supuestos que se tienen que establecer o se tienen que respetar. El primero es el juicio de fiabilidad. Es el juicio de fiabilidad en el cual el juez lo que tiene que realizar es, si el documento, por ejemplo, que se incorpora en el juicio y se actúa y luego se valora, puede resultar fiable o no ser fiable. Esto dependerá de la autenticidad de dicho medio probatorio y también tendrá que ver con de que este medio probatorio no haya sido incorporado al proceso o al juicio oral de forma ilegítima. Bajo esos alcances, se sabrá si una prueba es fiable o no. De la misma manera, en la prueba testimonial, se verificará la declaración del testigo, la información que aporte a nivel de juicio oral y se determinará si este aporte de información tiene o no tiene cotejo probatorio. Si el testigo, al momento de deponer su testimonio, ha presentado contradicciones o no en dicho testimonio. Luego tenemos la interpretación del medio de prueba. Esto está referido básicamente a qué es o qué es lo que aporta el medio probatorio que ha sido actuado. Entonces el juez al momento de valorar interpretará de qué manera un determinado medio probatorio ha acreditado determinado hecho. ¿Qué interpretación le da el juez? Como les decía, la interpretación que le puede dar a un certificado médico en un caso de lesiones, para el juez acreditará que una determinada persona ha sufrido agresión física. O en un caso de falsificación de documentos, por ejemplo, la prueba grafotécnica determinará de que la firma que está contenida en un documento no es la firma de su titular. Entonces, es la interpretación que le da el juez a cada medio probatorio. ¿Qué es lo que prueba para él? El juicio de verosimilitud está establecido por determinar si esta prueba es verdadera o no es verdadera, o esta prueba ha sido pues alterada, o si esta prueba realmente o a través de este medio probatorio se puede colegir o no colegir un determinado hecho, un juicio o un razonamiento. Y el otro, que es la comparación entre los resultados probatorios y los hechos alegados. Cuando se inicia el juicio, todos sabemos de que tanto la fiscalía como la defensa proponen, ¿no es cierto?, su teoría del caso y proponen hechos que van a probar. Básicamente, fiscalía propondrá hechos que van a acreditar responsabilidad y la defensa hechos que van a desvirtuar su responsabilidad en los hechos imputados. Entonces, en el debate probatorio, los hechos alegados por las partes evidentemente van a quedar probados. Si es de fiscalía, quedarán probados todos los hechos postulados o algunos hechos postulados. De la misma manera, los hechos propuestos por la defensa, algunos quedarán probados y algunos quedarán no probados. Entonces, lo que tiene que hacer el juez es los hechos alegados, pero no probados, evidentemente los tendrá que descartar. Y de la misma manera, los hechos alegados por fiscalía, pero no probados en la actuación probatoria, el juez, al momento de valorarlos, tendrá también que descartar dichos hechos postulados en la imputación.
Luego tenemos la valoración conjunta de los medios probatorios. La valoración conjunta está referido de que el juez, tras el análisis de cada una de las pruebas practicadas o actuadas a nivel de juicio, procede a analizar y realizar una comparación entre los diversos resultados probatorios de los distintos medios de prueba con el objeto de establecer un íter fáctico que se plasmará en el relato de los hechos probados. Cuando se realiza, habíamos dicho, la prueba individual o la valoración individual de los medios probatorios, el juez establece un valor determinado y qué hechos han sido probados con determinados medios probatorios. Entonces, cada medio probatorio, el aporte y qué supuestamente va a probar o qué hechos se han probado con ciertos medios probatorios. En el examen global o general de los medios probatorios, lo que se tiene que hacer básicamente es una conexión de medios probatorios o una correlación de todos los medios probatorios que se han actuado a nivel de juicio. Entonces se tiene que hacer un cotejo en cadena de que si los hechos postulados se han probado de manera adecuada o que los hechos postulados se han probado de manera suficiente. Porque lo que he visto en diversas sentencias es lo siguiente, de que la valoración probatoria individual hacen un resumen de todo lo que ha dicho un testigo, por ejemplo, y qué acredita o qué valor probatorio le dan a ese testimonial de ese testigo. Y luego en la valoración probatoria no hacen una interrelación de los medios probatorios actuados y por lo tanto dan por acreditado la responsabilidad o no de una persona. Lo que he visto es que hacen lo siguiente. Agarran, por ejemplo, un certificado médico legal y dice, el certificado médico legal acredita que el señor Juan presenta lesiones. Claro, la imputación es contra otra persona y simplemente le agregan, también está aprobado por el testigo tal. También está aprobado por la cámara de filmación tal. También está aprobado por el examen psiquiátrico. También está aprobado por el examen psicológico. Entonces, lo único que realizan no es un cotejo de qué hechos se prueban con un determinado medio probatorio, el cual se refuerza con otro medio probatorio y así sucesivamente. Lo único que hacen es mencionar medios probatorios y simplemente le encuentran un enlace de decir, también está aprobado, y solo incrementan lo que ya se ha valorado como prueba individual. Y evidentemente esa valoración conjunta de la prueba, a mi criterio, es pues una valoración errada, porque no se puede realizar de esa manera valoración conjunta, lo mismo que se hace en la valoración individual. Por ejemplo, veía de que todos los medios probatorios presentados por fiscalía, que inclusive algunos más tenían información de descargo que información de cargo. Más apoyaban la tesis absolutoria que la tesis condenatoria. Sin embargo, fiscalía o el juez, quien realiza la valoración, ponía como si fuera prueba de cargo. Entonces, fíjense que ni siquiera se tomaba el trabajo de analizar qué es lo que realmente aportaba ese medio probatorio. No se fijaba. Simplemente, como fiscalía lo ha ofrecido, el juez entendía de que era pues prueba de cargo, ¿no? Si fiscalía lo ha ofrecido, no creo que ofrezca prueba de descargo.
Pero hay muchos casos en donde el material o los medios probatorios que ofrece Fiscalía no se puede concluir o no se puede extraer información de cargo. A veces hay información de descargo. Por ejemplo, en el examen psiquiátrico decía personalidad estable. No presenta ninguna distorsión de tipo sexual. ¿Cómo es que ese peritaje o ese protocolo psiquiátrico apoya en la tesis condenatoria o incriminatoria del delito de violación sexual? ¿Cómo? Eso resulta absurdo. Si me está diciendo tiene personalidad estable y no presenta ningún tipo de desviación o distorsión de tipo sexual, ¿dónde está el contenido de ese peritaje o de ese protocolo psiquiátrico que apoye por lo menos en algo la tesis de Fiscalía? No existe, no existía. Y por lo tanto, como no existía, evidentemente en la apelación se tiene que cuestionar esos temas, se tiene que cuestionar esas falencias de valoración conjunta, porque no es posible de que simplemente el juez se base en mencionar todos los medios probatorios y encontrarle un enlace y decir, con esto más se prueba, con esto más se prueba, con esto más se prueba, sin verificar el contenido y el real alcance del medio probatorio y qué es lo que prueba en realidad. Entonces, esos errores, evidentemente, son cuestiones para impugnar y para encontrarle agravios en segunda instancia. Y por último, tenemos la exposición de los resultados obtenidos y los criterios adoptados. Constituye una garantía constitucional el deber de motivar las resoluciones judiciales, pero además, de manera específica, en la motivación sobre la valoración de la prueba, el juez está en la obligación de exponer los resultados obtenidos y los criterios adoptados. En este caso, básicamente lo que se tiene que establecer son las razones fundadas, razones objetivas, razones coherentes, lógicas, por qué el juez llega a una conclusión y no a otra. Porque evidentemente, habiendo dos posiciones, lo que el juez tiene que manejar son hipótesis. Y puede manejar dos hipótesis o tres hipótesis e ir descartando dependiendo de la actuación probatoria y de qué hechos se están dando por probados y cómo se están probando. Y por lo tanto descartar una hipótesis. Evidentemente la fiscalía postula una tesis incriminatoria, ¿ya? De que Juan mató a Pedro en su casa con un arma de fuego, y la tesis de la defensa de repente será de que Juan no mató a Pedro o de que Juan no estaba en el lugar de los hechos, de que Juan estaba de viaje y aportará material probatorio para defender dicha tesis. Entonces, el juez lo que tiene que hacer es crear o establecer hipótesis. ¿Por qué esta hipótesis incriminatoria de fiscalía, que postula fiscalía, tiene mayor o menor corroboración? ¿Y por qué esta tesis que plantea la defensa no tiene corroboración? Porque lo que se ve es de que algunos jueces, al momento de emitir sentencia, de motivar las resoluciones judiciales, ya tienen un criterio preestablecido. Desde el inicio ya están con esa preconcepción de que efectivamente el homicidio se produjo y de que efectivamente Juan es el responsable de ese homicidio. Y lo que hacen es lo siguiente: simplemente lo que hacen es extraer contenido o la parte negativa
de cada medio probatorio. Y de esa forma poder robustecer o poder respaldar esa hipótesis preconcebida, o lo que se denomina el sesgo de confirmación, ¿correcto? El sesgo de confirmación. Que cualquier información que postule la defensa, ellos lo van a tomar y lo van a utilizar para poder reforzar su tesis, tomando partes de los medios probatorios, solo partes. Porque lo que se tiene que hacer es en conjunto. Si yo tomo un medio probatorio, tengo que decir que este medio probatorio, por ejemplo, un certificado médico legal, me acredita las lesiones. Y que este medio probatorio que me acredita las lesiones tiene corroboración con el testigo tal, quien ha manifestado que efectivamente el imputado le ha golpeado y le ha causado lesiones a nivel de la cabeza. Y esto tiene corroboración con las, por ejemplo, ¿no? Con las cámaras de seguridad, en donde se ve que el imputado efectivamente le golpea en la cabeza. Pero tengo que también decir, al tomar una decisión judicial como juez, ¿por qué no tomo en consideración la otra información que beneficia, por ejemplo, al imputado? ¿Por qué? Porque la valoración se tiene que hacer del medio probatorio en conjunto. No se puede realizar y tomar simplemente partes que me conviene, que apoyan mi tesis, y dejar de lado la otra información que inclusive he ingresado a través del examen o a través de la lectura a juicio. Tengo que explicar por qué no tomo en consideración esa información. Entonces el juez justificará y dirá, esa información no tiene corroboración. Por eso es que esta información me causa mayor convicción. Y me causa mayor convicción porque tiene mayor cotejo probatorio. Es como en los testigos o en comisión de delitos contra la libertad sexual. Los jueces solo toman el extracto donde existe la imputación. Una víctima de violación sexual va a poner su denuncia y dice, me ha violado, me ha citado a su casa, yo no quería tener relaciones sexuales y a la fuerza me ha obligado a tener relaciones sexuales. Esa es la imputación, el núcleo de imputación. Sin embargo, pasa a cámara Gesell y en su relato narra, por ejemplo, que para tener relaciones sexuales me ha agarrado el cuello, me ha ahorcado, pongamos como ejemplo, me ha ahorcado con un cable, me ha mordido la mano, me ha presionado fuertemente en las piernas y me ha accedido carnalmente. Pasa el examen de reconocimiento médico legal, sin embargo, no existe lesión alguna. No existe ninguna lesión. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Solamente le dan valor probatorio al relato fáctico que manifiesta la gravedad. Como dice que la ha violado, entonces tenemos que tomar la posición que sí le ha violado. No interesan los elementos de corroboración, porque ha manifestado en cámara Gesell. Y eso es una prueba irrefutable, una prueba nuclear. Pero ¿acaso el testimonio de una víctima no se tiene que analizar en conjunto? Y si la víctima miente en ciertas situaciones, por ejemplo en el tema de las lesiones, ¿por qué tenemos que creerle respecto a la imputación de violación sexual? De que sí ha habido acceso carnal. Y lo peor es cuando sale desfloración reciente, o reciente obviamente, y ustedes saben que la reciente es de 1 a 7 días, o 10 días, algunos médicos lo dicen. Puede ser que haya tenido relaciones con su enamorado, o a veces ni siquiera hay desgarro, o no hay lesiones a nivel genital o paragenital.
Y a pesar de ello, los jueces concluyen de que hubo violación sexual. Entonces a la víctima le creemos y el momento que dice, me ha accedido carnalmente a la fuerza. Pero cuando dice, me ha ahorcado, me ha golpeado, tenía moretones, por ejemplo, porque tenía un caso donde decía la agraviada que tenía moretones, y cuando pasó el reconocimiento médico legal, no tenía nada. Entonces, esa versión, evidentemente, bajo el análisis del Acuerdo Plenario 2-2005, ya pierde poder acreditativo, ya pierde fuerza acreditativa. Entonces, la valoración de ese testimonio se tendría que realizar pues en conjunto. Y no solamente creerle el momento en que supuestamente le accede carnalmente, y no creerle cuando dice que tenía lesiones y esas lesiones no tiene corroboración periférica. Entonces, esa versión ya pierde credibilidad. Y si esa versión, que ya pierde credibilidad, existen otros elementos que corroboran que no hubo acceso carnal o que hacen dudar mucho más de la declaración de la agraviada, evidentemente tendría que dictarse sentencia absolutoria. Pero sin embargo, o al menos en el sistema de violencia familiar, no ocurre ello. Y lo digo porque he realizado ciertas consultas con abogados respecto a delitos contra la libertad sexual, y créanme que casi al 99% son sentencias. En primera instancia son sentencias, todos son sentenciados. No importa la prueba periférica que ofrezcas, basta que la agraviada haya dicho, me ha violado, suficiente para el juez para emitir sentencia. Entonces, ese tipo de valoraciones se tiene que evitar por el órgano jurisdiccional. Valoraciones sesgadas, valoraciones subjetivas, porque la valoración que hacen los jueces es lo siguiente. No, ha ocurrido en un hotel, ha ocurrido en una habitación, y como son delitos clandestinos, no se sabe, pues. Si bien es cierto, han entrado con consentimiento al hotel, inclusive la agraviada ha entrado sonriente, pero adentro la agraviada no ha prestado consentimiento. Eso es lo que manifestó en cámara GES. Ha dicho que le ha golpeado, no presenta lesiones. Han salido del hotel, han salido juntos, se han ido juntos. Entonces resulta razonable, por máximas de experiencia, que una agraviada se vaya con su agresor. No resulta razonable. Resulta razonable o no resulta razonable inferir, por lo menos, que si han entrado juntos a un hotel, son enamorados. ¿Acaso no resulta razonable que que han ido al hotel pues a mantener relaciones sexuales, que es lo más común que se puede inferir? Son pareja. Entonces, si no presenta lesiones a nivel genital, paragenital, entonces el juez acaso no podría concluir que efectivamente no hubo violación sexual. ¿Acaso no sería una tesis o una hipótesis válida con la cámara de vigilancia de que entran de forma consentida, de que no hay lesiones en el certificado médico legal, de que no hay lesiones a nivel genital o paragenital? Tiene mayor corroboración esa tesis de que no han tenido relaciones sexuales a la fuerza, de que las relaciones sexuales han sido consentidas. Tiene mayor relevancia. Pero sin embargo, los jueces le dan mayor valor a que la agraviada ha manifestado en cámara GESE de que sí ha sido obligada a mantener relaciones sexuales, el cual le ha obligado, sin su consentimiento, a tener o mantener relaciones sexuales. Y de esa manera fundan sentencia condenatoria.
Entonces, evidentemente se tendrá que analizar los tipos de motivación en las decisiones judiciales, aplicar motivación interna, motivación externa, para que se adopte una decisión adecuada, acorde a derecho, acorde a la lógica, máximas de experiencia, conocimiento científico, pero aplicados de manera adecuada y no incurrir en motivaciones deficientes, motivaciones incongruentes, y por lo tanto considero de que tendrían los órganos jurisdiccionales tener pues mayor criterio, ¿no? O mayor estudio o exhaustividad de cada medio probatorio y poder fallar pues sin ningún temor si corresponde sentencia absolutoria o si corresponde sentencia condenatoria. Entonces creo que hay que reforzar en temas de argumentación jurídica, ¿no? En temas de argumentación jurídica para tomar decisiones judiciales adecuadas, ¿no? Bueno, con esto, Alex, habría concluido mi participación y si es que hay alguna pregunta, estamos o estoy dispuesto para poder absolverla. Buenas noches, apreciado doctor Juan Carlos, agradecido por su participación. En efecto, invitamos a los participantes a poder formular las preguntas que vean necesarias, a efectos de poder trasladarlo al doctor Juan Carlos y pueda absolver las preguntas que tenga. Pueden encender su micrófono o formular la pregunta a nivel de la caja de mensajes. Adelante, doctor Melvin, adelante. Buenas noches, gracias. Se ha mencionado como uno de los principios las máximas de la experiencia y también, para dar un ejemplo, la resolución, la sentencia de un colegiado de ICA, en el cual se valoró como una máxima de experiencia el haber usado una prenda roja para estar dispuesta a tener o mantener relaciones sexuales, ¿no? Sin embargo, lo que no queda claro es de que, si bien sabemos que esta sentencia ha sido anulada y que, bueno, la sala penal de ICA no está de acuerdo con ese criterio. No solo la sala penal, ¿no? Sino mayoritariamente la comunidad jurídica, mayoritaria, ¿no? Claro que hay excepciones. Entonces, este hecho, si bien es un tema relacionado a la máxima experiencia, sin embargo, habría que también tener en cuenta que en esta sentencia o en este colegiado que absolvió al denunciado o al presunto autor de este hecho de violación, ha sido este colegiado conformaban dos mujeres. Y si usted tiene conocimiento, estas dos mujeres que son juezas o jueces de este colegiado, ¿cómo considera usted de que, la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo considera que siendo mujeres, dos de los tres jueces que han emitido la sentencia absolutoria, ahí habría un razonamiento? Desde luego que hay una máxima experiencia, sino que existe un razonamiento o un estereotipo desde su perspectiva como mujer, porque estas dos mujeres evidentemente, si así han razonado, evidentemente que podría decirse que así ellas cotidianamente o en su cultura, en su razonamiento, así imagino que lo han hecho, por eso es que han sentenciado en ese sentido, ¿no? Esa es la pregunta, gracias. Bueno, a tu consulta, Melvin, como lo había manifestado, las máximas de la experiencia
tiene que estar corroborado o al menos reforzado por algunas decisiones judiciales o aplicación de alguna jurisprudencia o la resolución de algún caso similar en el cual se haya adoptado una decisión similar. Había manifestado que las máximas de experiencia puede variar evidentemente de persona a persona. No es la misma máximas de la experiencia que puede ser para mí, lo mismo que puede ser para ti o por cualquier otro participante que esté en la sala. En este caso, las juezas han manifestado o han fallado absolviendo al acusado del delito de violación sexual, justamente basado en ello, de que por máximas de experiencia, de que una persona que lleva encaje o una ropa interior con encaje está o está predispuesta o se entiende que está yendo o que va a mantener relaciones sexuales. Estas máximas de la experiencia, el meollo del asunto y el error que comete esta sala es de que no tenía o no tiene un respaldo. ¿Cómo es que estas máximas de la experiencia para ella se ve reforzada para tomar una decisión de esa naturaleza? Ahí viene el error. Como lo decía, el error en la premisa normativa. Porque la premisa normativa, como les había dicho, que son las máximas de experiencia también, se tiene que reforzar. No es simplemente mencionar y decir de que sí, por máximas de experiencia se entiende, de que si llevan ropa con encaje, están dispuestas a mantener relaciones sexuales. Puede estar bien el razonamiento, pero este razonamiento se tiene que reforzar con algunos otros pronunciamientos o con algunos otros casos en los cuales se haya resuelto de la misma manera. Es lo que se denomina en temas de argumentación jurídica la justificación externa, el reforzamiento de premisa fáctica y premisa normativa. En este caso, el reforzamiento de premisa normativa. Si es que existe algún estereotipo o no existe algún estereotipo de género respecto a que hayan sido mujeres quienes hayan fallado en ese sentido, las decisiones judiciales no están exentas, ¿no es cierto?, de opiniones o de valoraciones subjetivas. Siempre la valoración no está alejada de la vida personal de una, en este caso de la magistrada o de las magistradas. Evidentemente tendrán sus razones por las cuales han fallado de esa manera. Puede ser que les haya pasado, o de que algún familiar le haya pasado de esa manera, o de que hayan visto en alguna circunstancia, y eso evidentemente influye en las decisiones judiciales. Y no solamente en este caso, evidentemente en todos los casos, los jueces no están libres, ¿no? Libres de influencias, libres de subjetivismo. Por ejemplo, si a un juez le roban su celular y al día siguiente tiene un juicio de robo agravado, evidentemente no va a ser objetivo e imparcial al momento de emitir sentencia. Porque va a estar cargado primero de la cólera que le hayan hurtado o le hayan robado su celular, y eso en cierta forma va a influir en la decisión final. De la misma manera, en una mujer que haya sido víctima de violación sexual y sea juez, va a ser mucho más drástica, mucho más subjetiva y mucho más arbitraria al momento de sentenciar por un delito de violación sexual. Entonces, no se tiene al 100%, ¿no es cierto?, valoraciones objetivas, valoraciones imparciales de los jueces. Esa sería la respuesta, Mele. Doctora Mariela, puede encender su micrófono si desea participar.
Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, les hablo de Uruguay. Un gusto como siempre escuchar, digo, la verdad que tan parecido lo que les pasa a ustedes como lo que nos pasa a nosotros. Yo soy defensa, obviamente, abogada defensora, y en Uruguay tenemos dos leyes, una justamente que es de la violencia doméstica, pero tenemos una peor que se llama la ley de género, que lo puse en un segundito, la cual nos prohíbe a la defensa, o sea, totalmente inconstitucional, ilegal, contra todos los principios del derecho, porque nos prohíbe a la defensa usar medios técnicos, ejemplo, pericias, lo que sea, para hacer dudar o de alguna manera afectar el testimonio de la denunciante. Entonces, en este momento, Uruguay está con ese problema. Todo el Colegio de Abogados del Uruguay está pidiendo que se modifique esa norma, porque están creando, obviamente. ¿Qué estamos logrando? ¿Qué está logrando Fiscalía? Estamos casi todos tratando de llegar a un proceso abreviado para disminuir la condena porque sabemos que no tenemos oportunidad. Y acá se le llama abuso sexual, ¿no? Tenemos la violación y tenemos 3 abusos sexuales. El común, el bis y el ter. El ter es el más grave. Lleva 16 años de máxima de prisión, es altísimo. Todos tienen mínimo de penitenciaría, o sea, 2 años. Por lo tanto, desde la formalización, la Fiscalía se ve obligada en esos casos también a pedir la prisión preventiva. No podemos con eso. Sinceramente, los abogados defensores no estamos pudiendo en ningún caso de abuso sexual lograr una absolución. Creo que hay 2 casos en los cuales se la captó a la muchacha riéndose, digo, de la situación y después ella misma como que fue, dijo que era mentira. Pero en los demás casos, hasta ese extremo hemos llegado. Parece mentira que sabiendo o creyendo en la inocencia a veces de nuestros clientes, preferimos 2 años y algo a no 10 años o 12. Era ese mi aporte, digo, para decirle que lo comprendo totalmente, igual que las sentencias, los jueces dicen, mencionan el mismo artículo que tienen ustedes, o sea, de que el juez para decidir tiene que analizar cada prueba en forma individual y en su conjunto, pero usan la frase, pero luego no lo hacen. Directamente la prueba que a ellos no les conviene ni siquiera la mencionan, ni siquiera para decir no vale esta pericia, no vale este testigo. No, simplemente se fundamentan en los 2 o 3 o 5 argumentos que puede haberle dado la fiscalía y que el juez ha entendido que se ha comprobado a través de eso la participación directa del imputado. Era eso como que para decirles que en Uruguay estamos iguales, que es muy difícil toda esta situación y que excelente clase, profesor, excelente clase. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariela, y de verdad un gusto de que te hayas conectado y de que nos expliques un poco respecto a tu legislación. Y la verdad, sí, o sea, es preocupante el tema desde la instauración del sistema de violencia familiar o de violencia de género, o fiscalías especializadas en violencia, de que los jueces tienen mayor o le dan, ¿no?, mayor credibilidad y casi credibilidad plena al testimonio del agraviado. Acá en Perú tenemos la Cámara GESE y como lo Sí, explicaba el día de ayer, tenemos, lo practican bajo prueba anticipada, la agraviada, también. la agraviada ya no va a juicio, evidentemente ya no puedes interrogar a la agraviada, no se va a Exacto. contradecir el papel, no vas a poder contraexaminar el papel, y por lo tanto, como yo siempre digo, una persona, todas las personas tendemos siempre a mentir. Puede ser que la agraviada, no todas evidentemente, pero en ciertos casos, por diversas razones, manifestar o decir un testimonio falso. Sin embargo, como ya no va a juicio, lo que haya dicho en el momento, así sea un invento, esa declaración queda y esa declaración en esos términos va a ser leída a nivel de juicio. Y evidentemente esa declaración al juez le genera mayor convicción más que toda la prueba que puedas presentar a nivel de investigación, a nivel de prueba nueva, prueba excepcional, ya como que ya no le genera mayor convicción a él para poder pensar en otra hipótesis, en una hipótesis absolutoria, no le da mayor aporte.
Y como usted dice, fiscalía o el juez simplemente toma el aporte negativo de cada medio probatorio y en razón a ello funda una condena, pero no explica por qué información relevante para la defensa o para una tesis absolutoria, por qué para ellos eso no le genera convicción, porque debería Idéntico, explicarlo, ¿no? idéntico. Debería explicarlo que por esto no te genera convicción este Exacto. peritaje, no me genera convicción tu testigo, no me genera convicción este perito. Y sí me genera convicción lo que ha presentado Fiscalía, sus peritajes, sus testigos, y por esto y por esto. Entonces se tiene que realizar una motivación adecuada. Y eso es lo que no se realiza también acá en Perú. Inclusive no se admite a través, o hay ocasiones en donde la agraviada se retracta de su declaración. Exacto, también pasa. Se cree que la gravedad se retracta por toda la implicancia y, por ejemplo, muchas veces como es familiar o a veces son menores, por toda esa implicancia se cree que el retracto no es verdadero. Nos pasa ahí Correcto. lo mismo. De la misma manera, se retracta y dice, no, he mentido, que puede ser cierto que haya mentido, o también puede ser que no sea cierto, pero hay que someterlo a la valoración. Entonces, se retracta y simplemente el argumento que utilizan los jueces es la misma que usted me dice, de que no, por la cercanía de la familia, por el sentimiento de culpa, por la presión que ha podido recibir por el entorno, es que la agraviada se ha retractado del testimonio que ha dado. Entonces, hace imposible conseguir sentencias absolutorias, como si las personas o las agraviadas, en todos los casos al 100%, no mintieran o no habría la posibilidad de que puedan dar un testimonio falso. Y evidentemente puede ocurrir. Entonces nos dejan sin piso, sin poder, o sin poder, o sin la posibilidad, que a pesar de presentar diversos medios probatorios, hacen insuficiente para el juez para poder al menos apreciar o poder acoger nuestra tesis absolutoria y poder fallar de repente en esos términos. Entonces, desde la instalación de este sistema de violencia, todos los colegas que consulto, todos me dicen, no hay esfuerzo o el esfuerzo que realizamos es insuficiente, no hay prueba que sea mayor a lo declarado en Cámara GES. Y eso realmente es pues preocupante, ¿no? Preocupante porque hagamos la lucha que hagamos, nuestros clientes obviamente se ven descontentos porque no existen resultados, porque siempre van a tener una sentencia condenatoria y al final a veces dicen, mejor hubiera llevado con abogado de oficio. No, no tiene mayor sentido invertir en una defensa privada que al final voy a terminar condenado, ¿no? Entonces son problemas que también, no solamente en su legislación seguramente, también en diversas otras legislaciones debe estar ocurriendo. Gracias, colega María. Muchas gracias a ustedes. Y otra Doctor cosita Juan que quería Carlos, agregarle, tampoco estoy de acuerdo con eso de la sentencia por lo que vi. Supongo que esas juezas no, no dictaminaron, digo, la absolución solamente por la ropa interior, digo, lo cual hoy por hoy sería una barbaridad. O sea, las mujeres hoy por hoy hay muchas personas que tienen, les encanta comprarse zapatos, andar siempre con distintos zapatos, otras pañuelos, otros pantalones y otras ropa interior. Hay muchísima gente, muchísimas mujeres que conozco que siempre andan con ropas de encaje. Eso no, para mí no puede ser un elemento fundamental. Como así como que el no es el no. Digo, me pareció correcto lo que usted dijo. Obviamente, si la persona dice que la golpearon, bueno, tiene que justificar, o sea, mostrar que la golpearon o no. Pero me parece que estas juezas, digo, si absolvieron a una persona solamente por la base de que tenía ropa interior o que sí pensaba tener relaciones sexuales, también me parece una barbaridad. Pero es mi opinión, ¿no? doctor Juan Carlos, si me permite, aprovechando el valioso tiempo, solo considero que también, si bien es cierto, hay como una consigna a nivel de jueces en un tema de violación, sobre todo de menores, ya ellos de pronto tienen como la idea o consigna de establecer o imponer una prisión preventiva y una sentencia,
y darle mayor tendencia a las pruebas de las agraviadas, ¿no? O agraviados que pueden ser niños. Entonces, sin embargo, esta nueva ley, al convertir en una prueba anticipada, hay una razón que es la no revictimización. Y esa no revictimización que está basada evita que como usted mismo lo ha dicho, las personas puedan ser influenciadas para cambiar de versión. Lo que ha ocurrido. Y también hay otro dato que es importante rescatar, es que estadísticamente en el Perú el entorno social más de violación sexual ha sido el más cercano a la agraviada. Entonces, si hay esos datos estadísticamente, que es el entorno más cercano al que ha sido al agresor en este caso, y también hay el otro dato de que existe la revictimización. Es por eso que la legislación cambia y se toma como prueba anticipada estas declaraciones. Eso no impide ni justifica de que esto no sea cuestionado ni valorado, pero considero de que el cambio en la ley permite también una especialización en la defensa técnica del imputado, en el sentido de que tener una expertise al momento de participar en estas pruebas, entrevistas de cámara GESEL, para cuestionar esas entrevistas, porque como usted dice, más adelante no van a ser mayormente cuestionadas, salvo haya una aclaración respecto a los hechos ahí vertidos en esta entrevista. Entonces, así como otros enfoques, así como estos jueces tienen que estar especializados, igualmente los abogados tendrían que estar especializados. Claro, eso no quita de que la motivación, el debido proceso, que son derechos fundamentales y humanos universales, puedan ser vulnerados, ¿no? Porque evidentemente si hay una sentencia que es evidente que haya falta de motivación, una acción de amparo, o etcétera, un control, o diversos controles que se puede dar, porque claro está, y es claro también que muchos jueces son secretarios supernumerarios que están asumiendo esos juzgados especializados y que no conocen la especialización de violencia. Yo conozco porque yo he trabajado en juzgado de violencia. Entonces, ellos no conocen la especialización y agarran la jurisprudencia y tratan con una tendencia a dar más escucha, pero yo considero que así como ellos deben especializarse, también los abogados, para poder ejercer finalmente la verdad y respetando los derechos de los imputados y de las agraviadas. Gracias. Sí, sí, Melvin, coordino en parte tu posición, de que justamente lo que se busca es respaldar y no generar episodios traumáticos o revivir episodios traumáticos a la víctima, y es por eso que se modifica y se aplica como prueba anticipada, como única declaración, y de que las agraviadas, efectivamente, como dices, no sean pues coaccionadas, no sean influenciadas para que en juicio oral, como era antes, puedan variar su declaración. Pero también lo que se tiene es lo siguiente, de que como ya no se puede volver a interrogar a la agraviada, porque es una sola oportunidad, esto también da pie a que por ciertas razones o motivadas por ciertas razones, algunas agraviadas puedan denunciar falsamente. Y eso, justamente, lo único que digo yo es que se realice una valoración, ¿no es cierto?, adecuada de los medios probatorios y de los medios probatorios también periféricos, porque el problema es el siguiente, de que los jueces no creen o no valoran, o para ellos no les crean nada de convicción, prueba distinta a lo que haya podido pasar en una habitación. Como ya les he explicado, si yo tengo una cámara de que ingresa una agraviada con consentimiento, riéndose, eso no le genera convicción. De que un testigo haya visto a la agraviada riéndose después del acto supuestamente sexual, o que le haya dicho de que no ha tenido, o que las relaciones sexuales han sido consentidas, tampoco le genera convicción. El problema es el tema de valoración de la prueba, porque efectivamente, como usted dice, la preparación de los abogados al momento de interrogar en la Cámara GESEL es muy importante, porque ahí puedes advertir las contradicciones. Pero cuando tú ofreces prueba
o adviertes esas contradicciones, para los jueces no tiene mayor relevancia, porque dicen de que no se ha afectado o no se ha atacado el núcleo de imputación. Por lo tanto, yo decía, ¿cómo yo puedo probar lo que ha pasado entre cuatro paredes? Solamente con prueba periférica, con prueba distinta a la versión de la agraviada. Porque de lo contrario, yo tendría que tener una cámara al momento de ingresar a una habitación con la agraviada, grabarla, y solo así creo que el colegiado podría creer de que las relaciones sexuales han sido consentidas. De otra manera, siempre salen con motivaciones sesgadas, de que este medio probatorio no es pertinente, no aporta al núcleo de imputación, inclusive para la admisión de medios de prueba. Ofreces un testigo u ofreces la cámara de ingreso, por ejemplo, y te rechazan y te dicen, pero que ingresen sonrientes, que ingresen con consentimiento, eso no prueba que en la habitación no haya pasado nada. Muchas personas ingresan de esa manera y al momento de consumar el acto sexual, la mujer no quiere. Entonces, eso no me va a aportar nada. De esa manera justifican los jueces. Y ese es el problema, de que para ellos ningún elemento de corroboración periférica es suficiente. Y más cobra valor la declaración, así no tenga corroboración periférica. Su declaración es fulminante para dictar sentencia. Ese es el problema. Yo no estoy en desacuerdo con que se practique por prueba anticipada, porque obviamente hay que proteger la dignidad de la persona, de que no reviva episodios traumáticos, pero lo único que yo critico es la forma como valoran los medios probatorios los jueces. Es lo único. Opino como usted, doctor, totalmente de acuerdo. Gracias, doctora Mariela. Gracias. Bueno, doctor Alex, creo que ya habíamos culminado con las preguntas. Si es que hay alguien más que quiere consultar. En efecto, invitamos a nuestros participantes si hubiese alguna pregunta más, a efectos de poder trasladarlo al doctor Juan Carlos. No teniendo ninguna pregunta, apreciado doctor Juan Carlos, le hago extensivo el saludo y el reconocimiento por parte del Instituto Legal EduTech. Quedamos muy reconocidos y agradecidos por su valiosa participación en este importante diplomado internacional en Derecho Penal y Procesal Penal. Muchísimas gracias. Esperamos contar con su valiosa participación en futuras jornadas académicas que implemente el Instituto. Tal vez tenga algunas palabras finales. Adelante, doctor Juan Carlos. Sí, Alex, gracias a tu persona por la invitación y también gracias a todas las personas que han podido participar en esta plataforma y también en los diversos, en el Facebook o en redes sociales que también se está transmitiendo este diplomado. Y también gustoso, evidentemente, de que en posteriores eventos académicos podamos estar presentes ante la invitación de este instituto tan prestigioso, Alex. Buenas noches con todos y gracias por su participación. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Hasta una próxima oportunidad, apreciado doctor Juan Carlos Zambrano Rodríguez estuvo participando de este importante diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal, abordando el tema de la prueba en el proceso penal. Y quedamos muy reconocidos por su valiosa participación en este importante diplomado de carácter nacional e internacional. Invitarles el día de mañana, seguimos con este importante desarrollo, se desarrollará el tema de medios técnicos de defensa